mañana son 4 años de gobierno de Luis Arce Catacora. Ya mañana se ha convocado a la sesión legislativa, 10 de la mañana, y a ver qué nos irá a decir. ¿Por qué dirá a ver qué nos irá a decir? Porque hay que tomar en cuenta dos aspectos. Uno es el tema solamente discursivo del presidente, que los presidentes bolivianos, bueno, a excepción de, no sé, Jaime Paz Zamora, Víctor Paz Estensoro, que hacían mea culpa, sí, ellos hacían mea culpa en sus informes de gestión, es decir, las cosas que estaban mal las decían, pero los otros presidentes, Arce no es la excepción, siempre muestran el país de las maravillas, muestran que todo está súper bien, todo, no la realidad como tal, sino lo que la gente quiere escuchar, y ni siquiera eso. Hay una gran diferencia entre las autoridades. Las autoridades en sus informes de gestión deberían también asumir un mea culpa, es decir al país las cosas que ellos han hecho mal, para mostrar al país que por lo menos ellos están señalando eso y que quieren enmendarlas. En Bolivia no hay esa cultura de asumir la propia responsabilidad, sino culpar a otros, y eso yo considero de que mañana no va a ser la excepción en el mensaje de 4 años que va a cumplir al frente del país Luis Arce Catacora. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo analizás? De repente todo se viabiliza en la Cámara de Diputados, de repente se viabiliza en la Cámara de Senadores. ¿Hubo algo ahí, unión del MAS, finalmente para no permitir el paso a la oposición dentro de la Cámara de Senadores tal vez, para viabilizar que se levanten los bloqueos, o definitivamente es un cambio de estrategia del lado concreto de Evo Morales? Lo primero que hay que señalar es lo siguiente: la realidad de ambas cámaras, tanto senadores, diputados, ha sido demasiado diferente. El caso de diputados siempre va a tener mayor complejidad dicha cámara por un elemento importante: son 130 miembros, a diferencia del Senado, que solamente son 36. Entonces, a partir de ahí, de un punto de vista numérico, la mayor complejidad siempre va a tener diputados. En diputados, antes de ayer, se aprueba una directiva a la cabeza de Omar Yucra. Luego, ayer, en la mañana, se convoca a una sesión en el antiguo Parlamento. Sí, se convoca una sesión donde ahí mismo varios diputados, evistas, disidentes de Comunidad Ciudadana, de Creemos inclusive, querían hacer un quórum para elegir una propia directiva. Ya tenían hasta nombres y apellidos. Claro, el tema es el reconocimiento oficial y la ausencia de las formalidades. Entonces, y aparte de eso, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yucra, no la va a tener nada fácil, porque ya no hablamos en la Cámara de Diputados concretamente de que hay 3 bancadas, que MAS y PCP, Creemos, Comunidad Ciudadana, no, ya hay hasta subbancadas, porque cada organización política ahí de las 3 mencionadas tiene ya sus propias subbancadas. Entonces eso es algo interesante. Sin embargo, lo del Senado ha sido una sorpresa para propios y para extraños, me incluyo, porque al principio todo hacía parecer que Andrónico iba a ocupar la presidencia. Luego Evo Morales realiza los bloqueos que ya conocemos en base a sus peticiones individualistas, y esto obviamente afectaba la figura de la posibilidad de reelección de la Cámara de Senadores en la presidencia para Andrónico, debido a que Andrónico es un evista declarado, debido a que Andrónico es el subjefe de la Federación de Cocaleros del Chapare. No nos olvidemos ese detalle, por favor, Ezequiel Nona. No es el menos importante. El presidente de los Cocaleros del Chapare es Evo Morales, el vicepresidente o subjefe es Andrónico Rodríguez. Me refiero a los cocaleros. Ese dato no es de menor importancia. Y de pronto uno se encuentra con que la sesión del Senado, que parecía que iba a ser bastante fuerte y todo, termina encumbrando a Andrónico Rodríguez con más votos de lo que él necesitaba. Aquí uno tiene que hacer números. La ventaja de los números, a diferencia de la política como tal, es que los números nunca van a mentir. Los números son exactos. Primero, Andrónico ha tenido que recibir votos de los evistas. Sí, los números no mienten. Han tenido que recibir votos de los arcistas. Sí, los números no van a mentir.
¿Ha recibido votos de la oposición en el Senado? Sí, los números no mienten. Obviamente han habido senadores que han expresado públicamente que ellos con papeleta en mano, porque se usó el sistema de papeleta por si acaso, se usó el sistema de papeleta donde se apoyaba a Andrónico, sí, si no apoyaba tienen que escribir no, y obviamente hay pocos senadores que se han animado a decir yo no voté por Andrónico, aquí está mi voto por si acaso. Entonces, pero y los demás que no han hecho público ese voto, de oposición me refiero, porque al final los masistas van a votar por el MAS. Entonces significa que Andrónico ha sido muy hábil jugando en la Cámara de Senadores para tener el voto de arcistas, votos de oposición, y cuando digo eso es por un detalle importante, los números no mienten. Ha sido encumbrado Andrónico Rodríguez como presidente del Senado y ha tenido apoyo de arcistas y de oposición por si acaso. No tiene nada que ver esto con los bloqueos. Lo de Evo Más es un cambio de estrategia o de o se ha debilitado el movimiento de Evo Morales definitivamente, según desde tu punto de vista. Yo veo que lo que pasó en el Senado con la ratificación y reelección de Andrónico Rodríguez, más que una virtud o habilidad de Evo Morales, no. Yo creo que aquí lo que ha tenido mucho más juego de cintura políticamente hablando ha sido el propio Andrónico Rodríguez. Yo creo que él ha tenido bastante juego político, por si acaso, dentro de la elección del Senado y que Evo Morales no podrá atribuirse este triunfo de Andrónico, que es su segundo, en la dirección de los cocaleros del Chapare. Aquí considero yo, y voy a ratificarme, que ha sido más habilidad de Andrónico Rodríguez que de Evo Morales, porque la figura y la situación de Morales prácticamente cada día que pasa está más por los suelos. En cambio, lo de Andrónico ha jugado muy bien sus cartas y Andrónico ha logrado tener apoyo de arcistas y apoyos de lo que son algunos de oposición. No voy a decir todos de oposición en el Senado, por si acaso, porque varios senadores ya han mostrado que no votaron por Andrónico y el resto, si no lo dice, es porque sí lo ha hecho. Hoy hay una convocatoria del presidente Arce a una reunión multisectorial, sobre todo con el sector productivo, para retomar, entre comillas, la normalidad del país. Yo pregunto primero, ¿será que habrá normalidad en el país de aquí estos 10 meses rumbo a las elecciones generales? ¿O estamos ¿cómo se llama? En el ojo del huracán, cuando vemos que está todo limpio, todo tranquilo, pero de repente vuelve a pasar la otra parte del huracán y nos lleva por delante a todos. ¿Cómo lo ves, Paulo? En este momento, la situación económica, política, social, jurídica, ambiental del país pende de un hilo, y ese hilo es el tema económico. Bolivia está con una fragilidad económica que en cualquier momento va a romperse, así como cuando ponemos un huevo a hervir, llega un momento en que si no sacamos ese huevo del agua hervida, pasan dos cosas: o se seca el agua o se rompe completamente el cascarón, o uno o lo otro. Es decir, así está la situación del país en lo económico. Lo he graficado para que se entienda de la manera más directamente posible con un alimento que al menos aquí en La Paz superó el precio de un boliviano. Ya no se encontraba en cierto momento ni siquiera 1.10, sino a partir de unos 50 en varios lugares. Entonces imagínense esa figura. Entonces la fragilidad depende de eso. Ahora, va a haber una reunión justo un día antes de que el presidente dé su informe. Justo. ¿Qué coincidencia? No, yo considero que no hay coincidencias. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque todo es una estrategia planificada. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: o esta va a ser una reunión más de las tantas que han habido, de las tantas que van a haber, donde el presidente, a los empresarios, los productores, a los que asistan a la reunión, hay que hacer la aclaración, les va a ofrecer de todo para que salgan los empresarios, productores, etcétera, con sonrisa, o directamente va a escuchar a los sectores y aplicar lo que ellos dicen de inmediato. Por ejemplo, una de las situaciones que se ha recomendado al presidente, que inclusive de manera ciudadana lo hemos realizado, es que debería permitirse la libre importación de diésel y gasolina. El tema del diésel preocupa también, por favor. No nos olvidemos de que todo lo que es el aparato productivo cruceño especialmente se maneja con diésel. Y si no hay diésel, se va a dar un golpe durísimo a la economía, no solo de Santa Cruz, de toda Bolivia, por el tema de la cosecha y la producción. Entonces,
¿por qué no permite el presidente libre importación de gasolina y de diésel y que exista en el mercado, aunque sea una diversidad de precios y que el usuario final, el que va a comprar, decida el precio, por ejemplo, que va a pagar? Entonces, si el presidente hoy día es una de las tantas reuniones donde solo va a defenderse, justificarse y culpar a otros, no vamos a llegar a buen lugar. La situación de Bolivia pende de un hilo. Y ese hilo cada vez se achica, cada vez se está rompiendo. Y especialmente porque en Bolivia no podemos hablar de una sola cosa sin hablar de un todo. El tema de las elecciones judiciales, por ejemplo, la ausencia de dólares y otros tantos aspectos que hacen mezcla de un todo que el presidente debe resolver. Lamentablemente en Bolivia el poder está centralizado en el presidente. Si el presidente no toma decisiones, no vamos a llegar a un buen lugar. Ahora, el mismo gobierno hablaba de una pérdida de casi 2.100 millones de dólares. Los productores hablan de un freno a la cosecha y una pérdida de 400 millones de dólares. ¿Cómo esto se va a poder resolver en una reunión? ¿Cómo va a cambiar la figura en una reunión? ¿Qué le van a decir los productores ahí? Y quiero ver finalmente quién va a salir en la foto, ¿no? Porque después la foto dice mucho. Correcto. Las pérdidas económicas, por si acaso, y eso desde un punto de vista absolutamente técnico, que ha ocurrido por los bloqueos, por la recesión económica, la crisis, la ausencia de dólares, la falta de medidas desde el gobierno para tratar de mejorar la situación, desde el punto de vista técnico es imposible recuperarlas al 31 de diciembre de este año. ¿Por qué hago hincapié? Porque en Bolivia nos manejamos por años administrativos o fiscales, de enero a diciembre. Entonces, toda esta pérdida no va a ser recuperada hasta el 31 de diciembre. Estaríamos hablando desde el punto de vista técnico, por supuesto, que para tratar de recuperar habría que implementar desde ya medidas y ver a mediano plazo la recuperación de estos montos que se está hablando. Dos, efectivamente, una reunión no se va a conseguir nada, porque en las reuniones tendría que haber voluntad del gobierno, no solo de escuchar, sino de solucionar. Y por supuesto, cuando hablamos de un tema económico-social, tenemos que hablar de medidas a corto, medidas a mediano y medidas a largo plazo. Caso contrario, quien está gobernando o quienes lo acompañen van a estar mintiendo. Si alguien dice que el país va a estar hasta 31 de diciembre, todo sonrisa, alegría, es falso, porque se hacen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, hay que ver también, y el presidente hoy día espero que sea sincero, la capacidad económica que el Estado tiene. El presidente es economista y tiene su ministro de Economía. Yo, que los asistentes, si fuera invitado, le preguntaría primero cuánto es el monto de dinero que al día de hoy el gobierno cuenta hasta fin de año. ¿Por qué? Porque en base a saber cuánto dinero el Estado o la administración pública como tal tienen, podemos ver si el Estado, por lo menos hasta fin de año, va o no a tener absolutamente algo de dinero. Segundo, yo que uno asesor de alguno de los asistentes, que le diría, presidente, y antes de la reunión, entréguenos su propuesta de presupuesto general del próximo año 2025, que se tiene que aprobar hasta diciembre. Sí, yo si fuera asesor, alguno de ellos lo haría. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado del próximo año, que se aprueba hasta diciembre, nos tendría que decir cuánto de dinero tiene el gobierno dispuesto el próximo año. ¿Para qué? Para ver al aparato productivo, para alguna subvención, para ver cuánto de dinero va a ir a las empresas estatales que compiten con el sector privado, o para ir a los funcionarios públicos y otros aspectos que se tienen que analizar en base a datos del presupuesto de lo que queda de este año y lo que falta para el próximo año. Yo haría eso para ver si realmente el gobierno tiene voluntad de invertir, inversión pública, fortalecer el aparato productivo, o solo es charla de peluquero, como se dice comúnmente. Antes de seguir, Paul, Nona, hay comentarios en el Facebook, ¿no? Tengo entendido hay varios comentarios, si podemos ver algunos, tal vez podemos responder aquí con Paul Antonio, porque la gente está preocupada más allá de lo que pasa en la carretera, eso es lo que pasa en los surtidores, ¿no? Acá, por lo menos en Santa Cruz, siguen dando vueltas a la manzana, hay gente que ha esperado 10 horas, más de 10 horas por cargar el tanque de gasolina. Yo digo, está bien, el bloqueo no está en la carretera hoy, pero el bloqueo hoy está al aparato productivo y a la gente que se tiene que movilizar. Y habrá que ver
esto también es un reto para el presidente, demostrar que los bloqueos tuvieron mucho que ver en el tema del abastecimiento de carburantes, porque supuestamente Yacimientos dijo que hasta este fin de semana todo se iba a normalizar en el abastecimiento. Nona, ¿qué dice la gente? Sí, Noemí Fernández dice, buenos días, asuntos centrales. El expresidente indígena Evo Morales hacía su edén de niñas ñustitas, dice, como un jeque árabe, criticando el tema de Evo Morales y el problema que tenía. José Luis Méndez dice, las pérdidas no se recuperan en el tiempo, simplemente son pérdidas. Ya perdimos. Agustín Vargas dice, buenos días, asuntos centrales. Diciembre va a ser un desastre porque no hay dólares para comprar diésel, gasolina. El 2028 vamos a terminar comprando GLP de Chile. Cuidado que aparezca Marcelitio, dice, como importador de hidrocarburos. Víctor Hugo Durán dice, buenos días, desde las 11 de la noche haciendo fila para gasolina en el surtidor de La Roca y Coronado y nada de cargar todavía. Es lo que decía Ezequiel, que hay varias personas que llevan horas. Sé de una persona que estuvo 15 horas en un surtidor esperando poder cargar. Y Yolita Trigo, que siempre está en sintonía de Desayuno Informado, dice, buenos días, señores de Asuntos Centrales, muchas bendiciones y saludos. Bueno, ahí estamos, ¿no? El humor social, por decirlo de alguna forma, en las calles está relacionado casi todo con el tema de los carburantes. Hoy en la mesa, Arce, ¿qué humor va a encontrar? Primero es que ha sido, supongo que hubo un lobby para ya confirmar de que van a asistir hoy a la mañana, porque fue de la noche para decirles hoy a la mañana, muy rápido que encuentren vuelos disponibles para poder salir inmediatamente. ¿Qué humor crees que se van a encontrar en esa mesa el presidente y su gabinete? Mirando a los productores, mirando a los que estén ahí. Yo creo lo siguiente, espero que los sectores productivos que han sido convocados a reunión con el presidente no sean, yo espero eso por si acaso, porque obviamente esta reunión puede o no definirse muchas cosas. Espero de todo corazón que no sea como las personas que están enojadas cuando vamos a reclamarle algo a alguien y cuando llegamos se nos pasa la ira, se nos pasa el enojo, o directamente ver al presidente con sus ministros, la seguridad que tiene de manera imponente, haga que, como se dice, nos achicopalemos un poquito, nos tranquilicemos. Espero que no sea así, porque obviamente hay que reclamar al presidente. Aquí hay que aclarar muchas cosas. Primero, la ausencia de diésel, gasolina en surtidores no es algo culpa de los bloqueos. Antes de los bloqueos ya había todo esto, ya habían filas. Lo que hizo los bloqueos fue disimular esta situación en beneficio del presidente y darle una causa justificada para que él se justifique, por si acaso, no para que los ciudadanos nos justifiquemos. Segundo, aquí hay temas técnicos logísticos que ha sido un desastre el gobierno, el Ministerio de Hidrocarburos, la ANH y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. ¿Por qué? Porque el caso de La Paz no había bloqueo, por ejemplo, de la ciudad de La Paz o el Alto hacia lo que es Patacamaya o hacia lo que es Itaquica, que nos conecta con la República de Chile. No había. ¿Cuál es tu excusa? En el lado cruceño, yo no he registrado, salvo error o omisión mía, un bloqueo que haya habido desde Santa Cruz de la Sierra o desde la ciudad de Camiri rumbo a lo que es el norte argentino o la República del Paraguay. Es decir, no ha existido eso. Entonces, la propuesta del gobierno, ¿cuál va a ser? Porque el presidente Arce y su gabinete son tan predecibles, van a decir que hasta este fin de semana va a estar todo normalizado, ver para creer, como se dice. ¿Va a culpar a los bloqueos? Sí, ya lo sabemos. ¿Va a dar propuestas y propuestas? Sí, ya sabemos eso. ¿No va a permitir la libre internación de carburantes? Ya lo sabemos. ¿No va a solucionar el tema de los dólares? Sí, ya lo sabemos. ¿No va a hacer que los precios que han elevado a gran cantidad de los productos de la canasta familiar disminuya? Sí, lo sabemos. Y frente a ese escenario, espero que los productores, los empresarios y otros que están convocados a reunión con el presidente el día de hoy estén firmes en sus determinaciones. Y si el presidente no quiere escuchar, pues que abandonen la reunión. ¿Cuál es el problema? Ezequiel hace rato decía algo importante. ¿Quiénes van a estar con él en la foto? Claro que la foto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta foto va a ser usada por el presidente y por el gobierno para decir, aquí está, el aparato productivo nos da la razón, el aparato productivo nos apoya. Habrá que ver quiénes de ellos se quedan para la foto y quiénes de ellos por indignación y por un tema de que el pueblo boliviano está sufriendo todo, se levantan
alguna etapa de la reunión si el presidente solamente dice su discurso y no acciones y se van. Así de sencillo. Esto vamos a ver hoy día. Hoy día, porque mañana es el discurso del presidente y todo lo que los empresarios, productores en la reunión digan va a ser usado por el presidente. Y espero que esta vez no sea así. Es como el caso de los transportistas, por si acaso, aquí en La Paz. Hubo un día en que pararon contundentemente toda la ciudad de La Paz. El gobierno se reúne con ellos, les prometió a corto plazo eliminar filas, los surtidores y todo. Ahora los transportistas en La Paz están enojados porque dicen nos mintió el gobierno. Oh, qué novedad. Nos usó a nosotros para decir somos un gobierno del consenso. Sí. Y en un momento los transportistas, si no se soluciona hasta este fin de semana, están pensando hacer un paro de 48 horas o de 72. A ver qué sucede. Pero yo no espero prácticamente nada. Las soluciones no van a salir del gobierno. Tiene que salir de la propia gente, de los propios sectores afectados.